César Pareja. César Pareja. Ah, Sí, apodo. César. Sí. César, todavía Sí. César, sí. Año en el club. Año en el club, y recuerdo que llegué el año 83, 84, con 23 años llegué a este club. Ah, ¿cómo comenzó en el club? Y yo empecé jugando en adulto cuando cumplí los 21 años. En esos años, a los 21 era adulto y me inicié en Nueva Esperanza. Y el año 83, 84, no recuerdo bien, siendo presidente hoy día fallecido, don Damián Caroca, hablaron conmigo, me trajeron a Marcos Pérez. Como recuerdo, sí, 83, 84. En esos tiempos Marco Pérez tenía todas como las ramas, como había infantil. Habían infantiles y adultos, pero era un club tan grande que yo la verdad es que muchos tal vez que vayan a ver esto van a reaccionar de distintas formas, pero yo jugué en Nueva Esperanza en primera, pero llegué a Marcos Pérez y era imposible jugar en primera. Yo llegué a segunda, pero Marcos Pérez era un club más grande, el más grande de Puente Alto. El más grande de Puente Alto, que nos representaba en campeonatos que hoy en día le llaman campeonato de campeones, pero antiguamente se llamaban Monumental. Ahí los representaban en muchos equipos representando a fábricas, digamos, estaba Pizarreño, Siempre al lado del sector sur de Santiago. claro, era mucho, no, del área metropolitana, Arrieta Guindo, que era de Ñuñoa, creo, pero Marcos Pérez siempre arriba, o sea, Marcos Pérez era extraordinario, o sea, tenía, no me gustaría nombrar jugadores porque tal vez se me quede alguien sin nombrarlo, pero tuvo jugadores extraordinarios aquí que eran muy grandes en la historia de Marcos Pérez. Para mí, no sé si para muchos, lo mejor que hemos tenido un central que se llamaba Guillermo Bravo, nosotros le decíamos el maestro, y era conocido en Puente Alto como el maestro. Como también tuvimos una delantera muy buena, que era año 86 creo, 87, que eran dos hermanos y un primo, que eran Nano Vargas, Juanito Vargas y el Tignao. Eran una máquina, o sea, yo he conversado con tanta gente, amiga, que me decían que cuando pasaban cuando en esos años hacíamos de local la cancha Maipo, ellos iban a jugar y se quedaban viendo a ver Marcos Pérez, o sea, era un espectáculo. ¿Usted fue fundador de Marcos Pérez? No fui fundador, yo como digo, yo recuerdo a Marcos Pérez cuando tenía infantiles, sí, me recuerdo dónde empezó la sede, pero yo no jugaba a la pelota, ¿sabes? Yo empecé a jugar más tarde, nací en otro club y yo llegué a adulto Marcos Pérez, pero también en infantiles yo iba a mirar, porque era un club extraordinario, solamente que yo no me gustaba jugar, no sé, no tenía personalidad. Hablar de adultos, ¿esos son cuántos años? ¿30 años? Yo llegué, como te voy a decir, el 83, 84. Mi edad. Ahí llegué con 23, 24 años, porque te voy a repetir, yo nací de 21 años en el club Nueva Esperanza. Nueva Esperanza. ¿Y usted jugaba en qué puesto jugaba? Yo jugaba de 7, yo me inicié jugando de 7. ¿Cachai? Y tal vez no era muy bueno, pero era rápido. Pero ¿Cómo 7? siempre estuve dentro del límite, digamos, de estar en segunda y primera. Lógicamente que no podía porque había en ese entonces un 7 que era muy extraordinario, que muy conocido, el Tignao, fue muy conocido aquí en el club, Tignao, pero era imposible que yo le quitara el puesto. Y no, entonces usted estuvo en todo lo que ha pasado en Marcos Pérez, pues, lo bueno y lo malo. Sí, pues no, pues yo, y después cuando... Partamos por lo malo. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que cuando estábamos en la liga, Primero, claro, apareció un club que se llamaba Carlos Ursúa y muchas peleas en un partido que jugamos aquí en la Maipo,
sacaron cuchillas, incluso algunos jugadores de nosotros que hoy en día viejos, de tiempo juvenil, que teníamos juvenil muy buena, le cortaron el muslo y Marcos Pérez se retiró. Como muchos clubes se retiraron, no solamente Marcos Pérez, pero Marcos Pérez de ahí inició los viejos. Claro. Iniciaron los viejos, al cual la mayoría de los adultos en ese tiempo jugaron por los viejos, que al cual volvieron ya a ser, estaban viejos. claro, volvieron a ser tan buenos como eran en adultos, Claro. ¿me entendí? O sea, aquí hay honores, ahí no te puedo nombrar gente, porque se me pueden olvidar algunos, Sí. pero nosotros en la historia de la retina del mascosperino siempre lo acordamos del arquero, que es el Monan. Después llegó un arquero, el Quique Pacheco, Nano Vargas, Juanito Camellito, jugadores. Nuestro 58 creo que medía más o menos, pero era lo más extraordinario que podéis ver en cuanto a lo que era técnica, todo. Usted fue campeón con Marcos Pérez. Yo sí, tuve, gracias a Dios, que fui hartos años campeón, pero jugando en segunda. De ahí, pero siempre admirando a los de arriba. Porque si tú miras, tú aprendes. Pero fue campeón en ascenso con Marcos Pérez. fuimos campeones cuando Marcos Pérez, mira, lo que pasa es que la liga, mira, no recuerdo si duró 9 o 10 años. Marcos Pérez salió aproximadamente 8 años campeón. De primera. Claro, o sea, algo inédito, Inaudito. que nadie ha logrado hacer eso. Solamente que no quedaron historias, no quedaron registros. En la historia de la liga de Puente Alto no quedaron registros. Si todo el mundo, te voy a jugaba contra Marcos Pérez. Y muchos, te voy a repetir, que iban a jugar, pero se quedan en la Maipo viendo a Marcos Pérez, porque era un espectáculo, lo más grande. O sea, este club, yo creo que es uno de los más grandes en historia. Pueden haber otros que eran Fatucén, pero es que ellos eran de fábrica, o sea, las fábricas ellos los mantenían. Este club fue de esta calle, de este barrio. El 80% eran puros familiares. Claro, buena esa. Entonces Marcos Pérez era como un club huérfano. Claro. No era apoyado por empresas. No, nunca. Y lo bueno, Marcos Pérez, que las familias eran muy, ¿cómo te puedo explicar? Eran muy de harta cantidad, o sea, cada familia de 8 o 9 hijos. Y en Marcos Pérez se casaron hombres con mujeres de la misma calle, así que las familias se fueron creciendo siendo los mismos. Aquí hay una familia, por ejemplo, los Alarcones, todos buenos para la pelota, los Acevedo. Pero ahí, Marcos Pérez tiene un arraigo. Un arraigo y tienen una raíz de familia. ¿Está ahí? Como digo, los Alarcones, los Acevedo, los Tobares, y eran todos por de aquí de la cuadra, a la pura cuadra. Claro. Si eran pocos los que llegaban desde afuera, eran muy pocos. Mira, ya hay una historia, no recuerdo en qué año, la verdad es que no recuerdo el año, llegaron 3 jugadores de Roberto Flojuelo a ofrecerse aquí, porque estaban aburridos de salir segundo o tercero. Y vinieron a ofrecer y dicen con estas palabras textuales: queremos venirnos para acá, estamos aburridos. ¿Veis? Se le recibió, se lo acomodaron, que fue el central, se lo acomodaron, que no me acuerdo el nombre, le decíamos el Cebolla, o le decían el Cebolla, y un lateral izquierdo que era el Cuervo. El mediocampista que vino no, él llegó segundo porque aquí eran muy buenos. Fueron campeones 2 años y se fueron, dijeron los vamos, porque era el sueño de nosotros. Imagínate, llegaban hasta ese, todos querían ser campeón, pues. Mira, pero no todos podían lograrlo, ¿cachai? Porque aquí, como digo, era muy buenos clubes, había gente muy buena para la pelota, para el fútbol.
Sí, era muy difícil. Yo creo que hay una diferencia tremenda con los otros clubes que son, no sé, de barrio, también amateur, que con Marcos Pérez. Que Marcos Pérez tiene otra cosa. Marcos Pérez tiene como algo bello. Tiene como, qué sé yo, algo lindo, Marcos Pérez. Es que Marcos Pérez, lo bonito que muchos lo admiran era por eso, porque salía campeón todos los años. Está ahí y todos querían llegar a Marcos Pérez, pero te voy a decir, no podían. Porque aquí, sobre todo el primero, si tú venías de primera de otro lado, llegabas a segunda. Aquí no podía llegar, eran excepciones que llegaban a primera, o sea, era imposible que tú tendrías que ser, pero ya más extraordinario de los extraordinarios que jugaban aquí, a él han llegado y llegaban a segunda, y incluso algunos llegaban, se inscribían, jugaban en segunda y se iban porque sabían que aquí no podían hacer nada, o sea, había una historia, un equipo que para nosotros eran todos ídolos. Ídolos, sí que era muy difícil jugar aquí en este país. Yo me he dado cuenta y entendió que Marcos Pérez, ¿cachai? Marcos Pérez siempre sí fue ganador, campeón, ¿cachai? En el tiempo. Pero Marcos Pérez mantiene otra cosa, que Marcos Pérez tiene como el arraigo, no tiene ese botón como del botón burda, la trampa, no tiene ese botón Marcos Pérez. Marcos Pérez mantiene siempre el juego así de población, ¿cachai? De población bonita, de población que te puedes levantar en la mañana, compartir con tus amigos, están cantando en el fondo, ¿cachai? Pero no tiene ese botón mala, ese botón así como de maldadoso. No tiene ese botón. Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que influye mucho también. Influye mucho ser un club de barrio o de población, y que el 80%, bueno, hablamos de esos años, el 80% sea de la misma población. Claro. Hay clubes que también tienen historia o que son tal vez más longevos que Marcos Pérez, pero ellos muchos no tienen sede, así que ellos tienen gente de distintos lados. Sí. Está ahí donde al cual no pueden reunirse. Claro. ¿Sabes? Y eso influye mucho. Hay gente que de repente quiere compartir pero no tiene a dónde llegar. Sí, eso es muy cierto. Marcos Pérez toda la vida ha tenido sede. Todavía tiene sede. Bueno, lamentablemente nunca compraron un local, ahora por qué no fue, no importa, pero Marcos Pérez pero siempre se ha movido dentro de la misma cuadra. Hay una, dos, tres, como 5 casas que hemos estado, pero dentro de la misma cuadra. Marcos Pérez si se mueve aquí, Marcos Pérez por aquí. Te digo la verdad. Marcos Pérez bajó a la B en 2009. Mira, la verdad es que no me acuerdo cuando bajamos, pero la primera vez que bajamos, yo tengo buena memoria, que no recuerdo el año, sí, yo estaba, pero cuando bajamos nos comprometimos todos los que jugábamos que no se fuera nadie. Y nos comprometimos y nadie se fue. Nadie se fue para otro club, nadie abandonó el club, pero salimos campeón. Campeonato de apertura en ese tiempo, salimos campeón de Semana Santa cuando se hacían campeonatos y salimos campeón de la liga, subimos al tiro. Y bueno, lógicamente no puedo entrar en tantos detalles al cual yo no tenía mucho acceso, problemas, la directiva, y estuvimos 2 años y bajamos de nuevo, después subimos de nuevo y después bajamos y de ahí no pudimos subir más. La verdad es que ya eran como problemas internos, al cual tampoco te puedo decir, no tengo acceso a cuáles eran los problemas. Y de ahí ya no pudimos subir más. ¿No? Ya hoy en día, ahora que tú me estés preguntando, lo que más quiero, creo que ahora lo vamos a lograr y vamos a subir. Y vamos a estar. Gracias por todo. Marcos Pérez va a subir a primera, ¿cierto? Marcos Pérez, sí. Yo creo que sí. Un grande no puede echarse al olvido. El grande tiene que, por último, renacer. Renacer como ese. Un grande siempre arriba. Siempre arriba. Sí, Vale, gracias por la entrevista. Un saludo a todos los marcosperinos.
de corazón, toda la vida Marcos Perino. Siempre voy a estar ahí, en las buenas y en las malas. Adiós a todos, ¿vale? Un abrazo. Gracias.